Saludos a todos los amantes de la máxima velocidad y la adrenalina del motor. Hoy tenemos un bombazo que podría redefinir el futuro de la Fórmula 1. Una noticia filtrada desde las profundidades del paddock que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos presenciando el nacimiento del próximo bicampeón mundial? Porque sí, lo que ha estado sucediendo en las salas más privadas y herméticas de Alpine, donde los ejecutivos se reúnen para trazar el mapa estratégico de la escudería, es de otro planeta y tiene un nombre: Flavio Briatore, el legendario gurú italiano, el hombre que descubrió y moldeó a un joven Fernando Alonso hasta convertirlo en una leyenda. Ahora ha roto su silencio interno con una comparación que ha dejado a todos con la boca abierta y la respiración contenida. Briatore, conocido por su contundencia y por no hablar por hablar, ha puesto a Franco Colapinto, el joven diamante argentino, a la misma altura, mental y espiritualmente, que al mismísimo Alonso en sus años mozos. ¿Es esto un simple golpe de efecto, una maniobra de marketing de Briatore para inflar el valor de su protegido? ¿O realmente hay algo más profundo? ¿Algo que solo el ojo entrenado de un cazador de talentos como él puede discernir? Si la palabra de Briatore vale algo, y la historia nos ha enseñado que vale oro puro en el mundo de la F1, entonces Colapinto no es solo una promesa, es una bomba de tiempo lista para explotar en el gran circo. El potencial del argentino es tan inmenso que su actual renovación por 5 años con Alpine, que ya parecía un movimiento audaz, ahora se antoja como una jugada maestra, casi una ganga para el equipo francés. Pero ¿podrá Colapinto soportar el peso de esta comparación titánica, que lo enfrenta al español más grande de todos los tiempos? Se acerca el fin de la era de los grandes veteranos para dar paso a una nueva generación liderada por este talento sudamericano. Quédate hasta el final para que descubras los paralelismos técnicos y psicológicos exactos que Briatore ha señalado, y porque los ingenieros de Alpine ya no ven a Colapinto como un novato, sino como la pieza central de su ambicioso proyecto 2026, y por supuesto, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Colapinto tiene madera de campeón o la sombra de Alonso es demasiado larga? Suscríbete y activa la campana para no perderte ni un solo análisis sobre esta explosiva revelación que sacude los cimientos del paddock, porque lo que viene a continuación son spoilers que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre el futuro de la Fórmula 1 y los asientos más codiciados. La esencia de la afirmación de Briatore no radica en una velocidad puntual o un tiempo de vuelta aislado, sino en algo mucho más sutil y a la vez trascendental: la mentalidad, el carácter y la capacidad innata de extraer hasta la última milésima de un monoplaza, especialmente cuando ese monoplaza no está a la altura de la élite. Recordemos la historia. Fernando Alonso llegó a la Fórmula 1 a través de Minardi, un equipo que operaba con recursos limitados, con coches que estaban muy lejos de la pelea por los puntos. Sin embargo, desde esos días, Briatore vio en él una chispa inigualable, una determinación que iba más allá del hardware que tenía a su disposición. El italiano no solo lo vio, sino que apostó por él, lo llevó a Benetton, que luego se convertiría en Renault, y el resto es historia. 2 campeonatos mundiales, un legado de tenacidad y una reputación de ser el piloto más completo de su generación. Ahora, al mirar a Colapinto en Alpine, que atraviesa una crisis de rendimiento, con un coche que a menudo se encuentra en la parte baja de la parrilla, Briatore ve el mismo patrón, el mismo fuego interno. ¿Es Colapinto el fénix que resurgirá de las cenizas de un equipo en apuros, tal como Alonso lo hizo? Los reportes que se han filtrado no son de conversaciones triviales, sino de análisis técnicos profundos presentados en reuniones de alto nivel, donde Briatore desgranó las similitudes de telemetría y el enfoque psicológico. Lo que realmente impresiona a Briatore es la capacidad de Colapinto para mantener la calma bajo una presión extrema. No se distrae por las fallas del coche, las estrategias fallidas o la crítica externa, sino que utiliza esa adversidad como combustible, una característica que, según él, no se puede enseñar, solo se puede nacer con ella. Esta resiliencia mental es lo que separa a los grandes campeones de los simplemente buenos pilotos, mientras otros jóvenes talentos se desmoronan bajo el peso de las expectativas o se frustran con un coche poco competitivo. Colapinto, al igual que el joven Alonso, simplemente aprieta más, trabaja más y exige más de sí mismo. ¿Podrá este enfoque obsesivo ser la clave para quebrar la hegemonía actual? La FIA y la dirección de la Fórmula 1 están siempre en la búsqueda de figuras que generen rivalidades épicas, y esta comparación no solo eleva a Colapinto, sino que reviva el recuerdo de la mística que rodeaba a Alonso en su ascenso. Piensen en la F1 de los 2000, era un campeonato dominado por la figura imponente de Michael Schumacher, y Alonso no solo le plantó cara, sino que le arrebató la corona 2 veces. Esa capacidad de desafío, de no aceptar un status quo, es lo que Briatore percibe en el argentino. Colapinto no está en Alpine para conformarse con ser un piloto de media parrilla, está allí para transformar al equipo, para obligarlos a mejorar a su nivel, y esa ambición es un eco directo de la que Alonso demostró en sus inicios, cuando exigía a Renault el máximo para poder competir de tú a tú con Ferrari. Esta no es una cuestión de nacionalidad, aunque el valor comercial y emocional de tener un piloto argentino con potencial de campeonato es incalculable para él. Deporte, es una cuestión de genoma competitivo, de la estructura psicológica de un ganador,
los periodistas especializados, inicialmente escépticos, se han visto obligados a investigar, comparando vueltas de Colapinto en su actual Alpine con los datos históricos de Alonso en condiciones similares de coche inferior, y la similitud de la manera en que ambos manejan la entrada curva, la optimización del ápice y la liberación del acelerador a la salida es asombrosa, casi fantasmal, como si la misma escuela de pensamiento de conducción se hubiera reencarnado. ¿Es esto simple coincidencia o la señal de un talento generacional? La sofisticación técnica es otro pilar fundamental en la evaluación de Briatore. Alonso es famoso por su capacidad de dar un feedback quirúrgico a sus ingenieros, podía describir exactamente qué hacía el coche en cada fase de la curva, permitiendo a los técnicos realizar ajustes precisos y efectivos. Los informes internos de Alpine confirman que Colapinto está mostrando ese mismo nivel de entendimiento nuanced de la dinámica vehicular, a pesar de su relativa juventud en la máxima categoría. No solo dice el coche subvira, sino que explica dónde, cómo y por qué. Esta cualidad es invaluable, especialmente en la Fórmula 1 moderna, donde las diferencias se miden en milisegundos y la dirección de desarrollo del monoplaza depende en gran medida del feeling del piloto. Piensen en la importancia de los cambios de reglamento técnico de 2026, que introducirán nuevas unidades de potencia, un mayor componente eléctrico y un chasis más ligero y pequeño. Un dato que a menudo se pierde debido a la pobre posición final de Alpine. Como bien señaló Fernando Tornello, si Colapinto estuviera en un coche de media parrilla, su superioridad sobre su compañero sería evidente para todos. La mala suerte del equipo en las carreras finales y la falta de rendimiento del coche camuflan la genialidad que Briatore ha identificado. Esta comparación con Alonso, por lo tanto, es una validación para Colapinto, un espaldarazo psicológico que transforma la presión de ser un novato en la certeza de ser el elegido. El mensaje es claro: Briatore no ve a Colapinto como alguien que podría competir, sino como alguien que debe ganar, que será campeón. Esta es la mentalidad que distingue a los grandes, la que permite a un piloto trabajar incansablemente en el simulador, en el gimnasio y en las reuniones técnicas, sabiendo que cada esfuerzo lo acerca a la cima. Incluso cuando el coche actual no acompaña, la historia de la Fórmula 1 está llena de ejemplos de cómo un talento excepcional puede hacer la diferencia, incluso con un equipo modesto. Piensen en Kimi Raikkonen en Sauber, en Sebastián Vettel en Toro Rosso, o en el propio Alonso Minardi. Todos mostraron destellos de genialidad que presagiaban una carrera estelar, pero la comparación de Briatore es más específica, es una analogía de carácter, no solo de velocidad. ¿Se atreverá Colapinto a desafiar la autoridad de la FIA en favor de su equipo, como Alonso lo hizo en momentos de tensión reglamentaria? El contexto actual de la F1 añade una capa de intriga a esta historia de Colapinto y Alonso. La parrilla está dominada por Red Bull Racing, con Max Verstappen en un nivel casi inalcanzable, seguido de cerca por Ferrari y Mercedes. Alpine, una escudería con ambiciones de fábrica, ha estado estancada en la mitad de la tabla. Incapaz de romper el techo de cristal de los tres grandes, la llegada de Briatore como asesor no es casual. Es un intento desesperado por inyectar el ADN ganador de Renault. De los 2000, la época dorada de Alonso, el plan es a largo plazo, centrado en el cambio de regulación de 2026, que promete una revolución en el diseño de los monoplazas y las unidades de potencia. Si Briatore identifica a Colapinto como el próximo Alonso, lo está nombrando el líder de facto del proyecto 2026. El hombre que debe cargar con las esperanzas de una nación, de una escudería y de millones de aficionados hispanohablantes, pero el camino está lleno de escollos y rumores. El mercado de fichajes de la F1 es un caldo de cultivo de especulaciones. ¿Qué pasaría si un asiento en Mercedes o Red Bull quedara libre antes de 2026? Colapinto, gracias a esta publicidad y a su rendimiento silencioso, ya es un nombre que se baraja. ¿Podría Briatore intentar una jugada audaz, similar a la que llevó a Alonso a Ferrari? La lealtad de la F1 es un bien escaso, y la oportunidad de tener a un piloto con el genio de Alonso en sus filas es demasiado tentadora para los equipos top. Además, el factor circuitos es crucial. La capacidad de Alonso para rendir en pistas de alta exigencia técnica, como Mónaco o Spa-Francorchamps, era legendaria. Colapinto está demostrando una adaptabilidad similar en circuitos que castigan el coche, como el Gran Premio de Las Vegas, donde la tracción y el manejo de los neumáticos son vitales. Briatore destaca que ambos tienen la habilidad de leer el asfalto, de encontrar agarre donde otros no lo ven. Es un sexto sentido que los convierte en magos bajo la lluvia o en condiciones de baja adherencia. ¿Será Colapinto capaz de replicar las épicas victorias de Alonso en circuitos legendarios? La FIA, por su parte, observa con interés. Cualquier piloto que pueda romper la monotonía de la victoria de un solo equipo es bienvenido, y un nuevo Alonso, un nuevo rival para Verstappen, es la inyección de energía que el campeonato necesita. Los reglamentos, aunque diseñados para la igualdad, siempre dejan un resquicio para que el talento marque la diferencia. Y Briatore ve ese resquicio en Colapinto. El reglamento aerodinámico actual, con el efecto suelo, exige una precisión de conducción brutal. Cualquier error se paga caro, y la capacidad de Colapinto para pilotar al límite, sin sobrepasar la barrera, es lo que le da una ventaja.
es la misma precisión implacable que Alonso utilizaba para exprimir el coche, vuelta tras vuelta, sin cometer errores costosos. ¿Se acerca el fin de una era para los pilotos que dependen demasiado de la telemetría y poco del instinto? La historia del campeonato está llena de los elegidos que nunca llegaron a serlo, desde pilotos que fueron campeones en categorías inferiores hasta aquellos que tuvieron el apoyo de un equipo de fábrica, pero que se desmoronaron bajo la presión. La clave aquí es la figura de Briatore. Su validación no es una simple predicción, es una inversión de capital y reputación. Briatore no se equivoca a menudo con los pilotos, su historial habla por sí mismo, y al poner su nombre junto al de Colapinto, está ofreciendo una garantía de calidad sin precedentes. Esta garantía tiene implicaciones directas en los posibles escenarios de fichajes. Si Alpine no es capaz de proporcionarle un coche competitivo para 2026, es casi seguro que Briatore moverá sus hilos para colocar a Colapinto en un asiento que sí lo sea. Veremos a Colapinto en Ferrari, reviviendo la esperanza de los tifosi de tener un campeón con garra latina, o quizás en Aston Martin, tomando el relevo de un Alonso que un día deberá ¿retirarse? La hipótesis de la prensa es que Briatore ya está negociando una cláusula de liberación si Alpine no cumple con ciertos objetivos de rendimiento para el cambio de regulación. Es una movida maestra que protege el activo más valioso. El piloto, la rivalidad con Gasly, aunque profesional, podría escalar si los resultados de Colapinto continúan siendo superiores. ¿Podría el equipo tener que elegir entre sus dos pilotos antes de lo previsto? El factor geopolítico de Argentina no es menor. La Fórmula 1 hectárea ha estado buscando activamente expandirse a nuevos mercados, y un campeón argentino, con el fervor que despierta el deporte en Sudamérica. Es un sueño para los patrocinadores y los dueños del campeonato. Liberty Media, la dueña de la F1, estaría encantada de ver a un piloto de ese calibre en la parrilla. Es un imán de audiencia y un generador de pasión. Colapinto no solo trae talento, trae una base de aficionados masiva, algo que Briatore entiende perfectamente, y que fue parte del atractivo de Alonso para Renault. La mentalidad de ganador que Briatore destaca en ambos pilotos se extiende incluso a cómo interactúan con los medios. Alonso siempre ha sido astuto, midiendo sus palabras, utilizando la controversia a su favor y manteniendo un muro de privacidad alrededor de su vida personal. Colapinto, aunque más joven, muestra esa misma madurez mediática, es respetuoso, pero directo, no se deja llevar por las preguntas tramposas y mantiene el enfoque en la pista. Es un piloto que se concentra en pilotar, no en ser una celebridad, y esa disciplina es, según Briatore, la marca de un verdadero campeón. El contexto actual también nos obliga a mirar la historia de Alpine, que ha pasado por varias transformaciones, de Benetton a Renault y ahora Alpine. El equipo ha tenido momentos de gloria y de profunda crisis. El proyecto actual es un intento de volver a la cima con un motor propio y una estructura de fábrica, pero los resultados no llegan. La llegada de Briatore y la validación de Colapinto son un grito de esperanza, la señal de que la escudería está dispuesta a apostar por el talento puro y a construir alrededor de un único líder. La F1 es un deporte de líderes, y Briatore ha nombrado al suyo. La comparación de Briatore no es una ligereza, es un juicio profesional basado en décadas de experiencia y en el historial de haber descubierto al único piloto que pudo vencer a Schumacher en su apogeo. Piensen en la presión. Alonso tuvo que enfrentarse a la máquina de Ferrari y al genio de Schumacher. Colapinto tendrá que enfrentarse al dominio de Red Bull y al implacable Max Verstappen. El desafío es similar en su magnitud, y la mentalidad requerida para superarlo es la misma, una mezcla de fe ciega a la propia capacidad, una ética de trabajo implacable y una inteligencia táctica superior. Los expertos en aerodinámica de Alpine están reportando que el feedback de Colapinto es tan específico que les ha permitido identificar fallas sutiles en la interacción del efecto suelo con las distintas alturas de manejo, algo que Gasly no había logrado comunicar con la misma claridad. Esta capacidad de análisis es lo que hace a Colapinto un activo invaluable. No solo es rápido, es un banco de datos andante, y esa es una característica que define a los campeones. Piensen en Adrian Newey, el genio de Red Bull. Su trabajo se basa en la comunicación precisa con sus pilotos, y un piloto que puede traducir sensaciones en datos aerodinámicos concretos es un regalo para cualquier ingeniero. ¿Podría Colapinto ser el catalizador que impulse a Alpine a encontrar esa ventaja técnica que tanto necesitan? La FIA ha estado implementando regulaciones financieras, el llamado tope presupuestario, para nivelar el campo de juego, lo que significa que la eficiencia en el desarrollo es más importante que nunca. Un feedback de piloto preciso es la forma más eficiente de gastar el dinero en I+D, y Colapinto está demostrando ser un maestro en la optimización de recursos, lo que hace que la comparación con Alonso sea aún más pertinente en el contexto económico actual de la F1. Alonso siempre fue un gran optimizador, capaz de llevar un coche de media tabla a la victoria, y eso es exactamente lo que Alpine necesita. Un piloto que haga más con menos. La historia nos dice que las grandes eras de la F1 siempre han estado definidas por rivalidades icónicas: Senna versus Prost, Schumacher versus Alonso, Hamilton versus Verstappen. La próxima gran rivalidad podría ser Colapinto versus Verstappen. Una lucha de generaciones,
una batalla entre el talento puro y la máquina dominante. Briatore lo sabe y está preparando a su elegido para esa batalla épica. La audacia de Colapinto en las maniobras de adelantamiento, su capacidad para tomar riesgos calculados, también recuerdan al Alonso de los inicios, que era implacable en la pista. Sin miedo a los grandes nombres, Colapinto no respeta reputaciones, solo respeta la velocidad, y esa es la actitud que se necesita para ser un campeón. Los rumores de fichajes también sugieren que otros equipos están monitoreando de cerca la situación, especialmente después de las palabras de Briatore. Mercedes, siempre en busca del próximo gran talento, ha estado observando el desarrollo de Colapinto, y aunque no hay ofertas concretas, la posibilidad de que Colapinto se convierta en una pieza de trueque o un objetivo prioritario no es descabellada. La F1 es un juego de ajedrez, y Briatore acaba de mover un peón que se ha convertido en reina. ¿Qué movimientos harán ahora los grandes equipos para contrarrestar esta amenaza? El factor edad también juega a favor de Colapinto. Alonso llegó a la F1 joven, pero con la madurez de un veterano. Colapinto está demostrando esa misma dualidad, juventud en el cuerpo, pero mente de campeón. La longevidad de la carrera de Alonso es una prueba de que la mentalidad es más importante que la edad, y si Colapinto sigue los pasos de Alonso en términos de disciplina y enfoque, podríamos tener un campeón en activo durante las próximas 2 décadas. El Gran Premio de Brasil, un circuito legendario y un lugar donde Alonso tuvo momentos épicos, es visto por los analistas como el campo de pruebas definitivo para Colapinto. Si puede rendir al máximo en ese circuito de alta carga y pasión, la comparación de Briatore se solidificará aún más. El futuro de Alpine, y quizás de la F1, se está escribiendo en el talento y la mentalidad de un joven piloto argentino, guiado por la mano maestra de un cazatalentos que no se equivoca 2 veces. La presión es inmensa, las expectativas son estratosféricas, pero el potencial, según Flavio Briatore, es idéntico al que vio en Fernando Alonso hace más de 20 años, una profecía que podría transformar el deporte en los próximos años. ¿Estaremos listos para el impacto de esta nueva estrella? El análisis se profundiza aún más al considerar la reacción del paddock. La incredulidad inicial se ha transformado en un silencio respetuoso, el silencio que precede a una tormenta. Los otros directores de equipo, aunque públicamente minimizan la comparación, internamente han dado órdenes de revisar exhaustivamente la telemetría de Colapinto, buscando la magia que Briatore dice haber encontrado. La historia de la F1 enseña que los verdaderos cambios de poder vienen de talentos que desafían la lógica, que hacen que coches mediocres parezcan mejores de lo que son. Alonso lo hizo, y si Colapinto lo replica, la parrilla entera se verá obligada a reaccionar. Los cambios técnicos para 2026, con la simplificación aerodinámica y el enfoque en el motor híbrido,